hablar de generosidad, no seamos estrechos en nuestra forma de definirlo y de preverlo, porque en realidad nosotros no estamos pensando únicamente en dinero cuando se trata de generosidad. No se trata tanto de lo que se da, sino de quién es. Vamos a hablar de la generosidad como un valor de la persona, como un estilo de vida, como un rasgo del carácter. Porque no se trata, déjame decirle, de cuánto se tiene para ser generoso, sino se trata de quién es uno. Y el dar habla más de uno mismo que de lo que uno tiene. Entonces, Dios es un Dios muy, pero muy generoso. Cuando nosotros contemplamos toda la creación, nos damos cuenta que Dios en la creación exhibió su generosidad. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los colores, ¿cuántos colores hay en la creación? ¿Cuán diversos son los matices de la creación? De hecho, cuando nosotros vemos nada más, por ejemplo, un atardecer a otro se pueden parecer, pero Dios es tan creativo que en cada uno de ellos pone su propio estilo. Cuando hablamos de las aves, por ejemplo, hay aves de todos los colores. Y la manera en que contrasta Dios los colores en las aves nos pueden asombrar. Cuando hablamos de los sonidos de la creación, los gemidos de las bestias, los cantos de las aves, los rugir de las fieras. Cuando nosotros vemos de todos los sonidos que hay, independiente a la obra humana, podemos ver que allí Dios exhibió también su generosidad. Si contemplamos, por ejemplo, la magnitud del número de la arena del mar, de las estrellas del cielo, cuando vemos tantas especies que se multiplican según su propia especie y toda la variedad que hay en el mundo, Dios en su creación exhibió cuán generoso es para dar. Fíjense si Dios es generoso en la creación, que hay muchas cosas que están independientes al conocimiento humano. Hay estrellas, planetas, meteoritos y todo esto en el mundo, en el cosmos y en el microcosmos de la creación, que existen independiente al conocimiento de nosotros, porque Dios es tan abundante que no se limitó a lo que nosotros pudiéramos conocer ni descubrir, sino que en ella mostró todo el esplendor de su generosidad y cuán capaz es Él de darnos. ¿Puede decir amén? Dios es muy generoso. Si nosotros hablamos entonces de la salvación, podemos decir que es el acto de generosidad más grande que el ser humano haya visto. Isaías capítulo 9 dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y Juan 3:16 como dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos capítulo 8 nos dice que el que nos dio a su hijo, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Es decir, que en la salvación Dios está dando. Dios salva en un acto generoso. Dios salva en el acto de dar, y de dar lo mejor de sí, que es su Hijo. En la deuda del pecado del hombre y de la humanidad que contrajo con Dios era de manera impagable. Y Dios con una sola persona pagó el pecado de todos nosotros. ¿Cómo pudo una persona sustituir la maldad de la historia de la humanidad redimida? ¿Cómo un solo hombre pudo pagar la deuda de todos los hombres? Y es porque en ese hombre estaba encerrado todo el tesoro, todo el valor, todo el amor, toda la estima, todo lo precioso que hay en el cielo y en la tierra. Por tanto, Él con una sola moneda de vida, Cristo, pagó la deuda de todos nosotros. Para entenderlo, algunos de ustedes jóvenes que están en la inversión, hay monedas en el mercado, en stock, que valen
¿Qué vale? 0 puntos centavos, ¿no es verdad, Jonathan? 1 punto algo, 2 puntos algo. Pero hay otras monedas en el mercado que ¿cuánto valen? 100,000. Una moneda. Entonces, con una moneda de 0.2, ¿qué podemos pagar? Ni un helado en fresco y mar. Pero con una moneda de unos 100,000 pudiéramos pagar quizás en parte de la casa de alguno de ustedes. Entonces, Dios valoró a su Hijo, una persona, un ser humano, pero era el Hijo eterno de Dios. En Él veía todo el valor de dignidad, de honra, de gloria, de santidad, de amor. Toda virtud estaba encerrado en una sola persona, que una sola persona fue capaz con su muerte pagar el pecado de todos nosotros que creemos en Él. Cuán generoso es Dios, que dio todo al dar a su Hijo. Ahora, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, en Pedro capítulo 4 dice que nosotros debemos ministrarnos los unos a los otros en la iglesia conforme a la diversidad de dones. La palabra en Reina Valera 60 dice multiforme gracia de Dios. Quiere decir que como si fuera un diamante que tiene muchas caras, y en tantas caras que tenga reluce entonces la luz interna cristalina de su valor. Asimismo, los dones que Dios da a la iglesia tienen diferentes matices, multiforma, y Él lo da de una diversidad increíble. ¿Pudieran mencionar algunos dones, por favor? La predicación. Discúlpame. Okay. Muy bien. Servicio, administración, liderazgo, conocimiento, fe. En la música se usa con exhortación, edificación, discernimiento. Ahora, hablemos solamente del don de evangelismo. ¿Qué es el don de evangelismo? Don de evangelismo es la capacidad de compartir el evangelio de manera eficaz por el Espíritu, trayendo otras personas a los pies de Cristo. Ok, pero ¿cuántas manifestaciones tiene el don de evangelismo? Tiene aquel la capacidad de traer a otros, introduciéndolo con su testimonio para que otro que está más claro en compartir el evangelio le predique. Pero este fue quien le despertó la inquietud, quien tuvo la capacidad de establecer la relación, quien tuvo la destreza del Espíritu de despertar en el sed del evangelio, pero lo trae a otros para que entonces le prediquen más exactamente. Tiene algunos la capacidad de predicar desde el púlpito, otros hacerlo de forma personal. Hay otros que tienen capacidad de predicar en las redes sociales y otros tienen capacidad de predicar a multitudes. Y sigue siendo el mismo don. ¿Por qué? No se trata que hay diversidad de dones, sino que hay diversidad dentro de los dones, de operaciones de esos dones. Además de eso, hay diversidad de operaciones de poder de gracia en cada don, porque no todos tenemos la misma capacidad por el Espíritu para ser eficaces en la misma medida, sino que Dios da poderes diferentes a diferentes personas. Entonces, cuando nosotros hablamos nada más de los dones, amado hermano, ¿no se da cuenta cuánta diversidad y riqueza hay en ellos? Es más, nosotros no podemos limitar los dones del Espíritu a los que están escritos en la Biblia, sino que cada uno de ellos son listas que ejemplifican algunos dones. ¿Cómo sé eso? Porque ninguna de las listas coincide. Entonces, si ninguna de las listas coincide, si ninguna de las listas son iguales, quiere decir que los apóstoles no tienen la intención de enumerar los únicos dones que se le dan a la iglesia, sino que está enumerando algunos ejemplos. ¿Qué cosa es un don? Es cualquier capacidad que da el Espíritu para edificar a la iglesia. Y mira que hay diversidad de dones y de capacidad y de operación, porque Dios es muy generoso. Entonces, amado hermano, cuando nosotros hablamos del creyente, hablamos de la iglesia si es hija de la generosidad de Dios,
si es objeto de la generosidad de Dios, si ha recibido tanto de la generosidad de Dios, debe reflejar ese rasgo del carácter de Dios en medio de la comunidad en que vive. ¿Puede decir amén? ¿Está de acuerdo? Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 6, Jesús está dando los fundamentos del reino de Dios. Cuando Jesús comienza el capítulo 5, dice que Jesús subió a la montaña y comenzó a hablarle a sus discípulos. Mateo, que tiene una perspectiva del Mesías como un liderazgo parecido al de Moisés, que da la ley, que es profeta y que establece un reino, él está estableciendo paralelos entre Cristo y Moisés. Y como Moisés subió al monte para recibir la ley y darla al pueblo, Jesús está subiendo al monte, pero Él es el Verbo encarnado. Él no necesita recibir nada, Él es la ley, Él es el Verbo. Por tanto, Él dice, oíste que fue dicho, y refiere a la ley, y luego Él, que es el Señor de la ley, le da el sentido correcto, mas yo os digo. Entonces, lo que está ocurriendo allí es que Cristo está inaugurando su reino, impartiendo una interpretación más exacta de la ley, y entonces dentro de las cosas que dice como fundamentos de su reino es este: y cuando veis limosna, cuídense de hacer su justicia delante de los hombres. No sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este hábito debería caracterizar a sus discípulos, hijos del reino. Por tanto, Él dijo, cuando veis. No digo, si dan, no tomó el tiempo de convencer que deberían dar, sino que Él esperaba de antemano que el pueblo suyo, sus discípulos, fueran generosos. Dice, cuando vayas a dar, que ya yo espero que vayas a dar, hazlo de esta manera. Eso está dentro de dos otros hábitos muy piadosos, la oración y el ayuno. De tal manera que pudiéramos nosotros sacar la siguiente conclusión. El ser generoso debe caracterizar al discípulo de Cristo como lo debe caracterizar una vida de oración. Y el amor a las cosas espirituales por encima de las cosas materiales. ¿Es el ayuno una práctica cristiana? Seguro que sí. ¿Es la oración una práctica cristiana? Seguro que sí. El tercer hábito es el dar, el ser generoso, un estilo de vida cristiana. ¿Tenemos que decir? Seguro que sí. Ahora, cuando nosotros decidimos ser generosos, estamos optando por un estilo de vida mucho mejor que el reino de este mundo. ¿Qué ocurriría si una iglesia decide no ser generosa? ¿Qué ocurriría en la vida de cualquiera de nosotros si nosotros decimos no al dar espontáneamente? ¿Qué ocurriría? Bueno, lo que pasaría no es un estado neutral, sino un estado dañino y perjudicial. Quien no es generoso, en primer lugar, es materialista. Jesús dijo, haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, ni ladrones minan, ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Quien no da, tiene su tesoro guardado para sí, y allí está su corazón. ¿Qué es lo que tú no eres capaz de dar? Tu tiempo, tu atención, tu energía en un servicio, ¿qué es lo que tú sabes que tienes la oportunidad de dar y no dar? ¿Qué es aquello que tienes la necesidad otros que tú des y no das y privas de eso? Bueno, allí está tu corazón. Eso lo está guardando para ti, bajo tu dominio. Allí está tu tesoro. Y el Señor está diciendo, no. Tú debes ser generoso. Y si tu generosidad demuestra que el dar, allí está tu tesoro, allí estará también tu corazón.
Lo segundo que puede ocurrir cuando no somos generosos es que somos avariciosos. Porque entonces la avaricia es esto. La avaricia es la sed insaciable por poseer. ¿No es cierto? Entonces, si tú no eres capaz de liberarte al dar, tú estás diciendo que la meta de tu vida no es repartir, no es dar, no es compartir. ¿Cuál es la meta de tu vida? Recibir, pero lo que tiene, engrandecerlo. Y ese es un corazón codicioso y avaricioso. No ser generoso te pone en este estado. Lo tercero, entonces, es que cuando no somos generosos, nosotros tenemos un estilo de vida mundanal. ¿Qué significa en este sentido ser mundano? Es perseguir y tener los placeres de esta vida como la meta de la felicidad personal. Pongámoslo de esta manera. Si yo no quiero moverme a compasión, a dar a otros X cosas, entonces ¿cuál es la meta de mi vida? No es ser un siervo para la gloria de Dios. No es amar a mi prójimo. Es entonces disfrutar cuanto pueda de cuanto tenga. En eso está mi placer. Déjame decirle que este estilo de vida, desde el tiempo de los filósofos griegos, se le llamó hedonismo. ¿Cuál es la meta de la vida? La búsqueda de la felicidad a través del camino del placer. ¿Tiene sentido lo que le digo? Entonces, el reino de Dios es diferente. El reino de los Dios dice: el que tiene la vida para sí mismo, la perderá. Pero el que la da, la obtendrá. Porque el camino del reino de Dios es: tú encuentras la felicidad en la búsqueda de servir a tu prójimo para que él sea feliz. Esto nos lleva al último aspecto de estos enemigos de la generosidad, y es el egoísmo. Cuando no somos generosos, entonces nuestro corazón es un terreno fértil para los males del egoísmo de cada uno de nosotros. Porque entonces en el centro de mi vida no está Cristo, su reino. No está el otro, sino ¿quién está? Yo. Entonces lo que poseo o administro es mío y es para mí. Las relaciones que tengo le otorgo valor en la medida de que ellos aportan para mí. Las circunstancias me comprometo con ellas en la medida que ellas me van a beneficiar. ¿A quién? A mí. Entonces somos unos egoístas ciegos que no nos damos cuenta que somos esclavos de nosotros mismos porque hemos cerrado el corazón para abrirnos hacia otros. Amado hermano, no hay un término medio entre la generosidad de corazón y estos males del pecado personal. Donde no crecemos en generosidad, crecemos en estos males. Le enumero una vez más, como les he dicho: materialismo, avaricia, mundanalidad y egoísmo. Por tanto, nosotros necesitamos crecer en la capacidad de dar y de darnos a otros. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No creen que este es un tema importante? Ahora, veamos a Dios. ¿Cómo Él da? Bueno, Él da de manera diaria y sistemática, comprometida a nuestras necesidades. Jesús mismo nos enseñó a orar: danos nuestro pan diario. Jesús nos estaba pidiendo o enseñando o modelando que nosotros deberíamos tener una dieta panadera. Es decir, danos nuestro pan, danos nuestro pan, danos nuestro pan. Eso es lo que está diciendo Jesús. Sino que el pan es el alimento básico, y con ello Jesús está diciendo: tú debes depender de Dios, que Dios es el que
te sustenta. En nuestro tiempo de oración ya alguien oraba diciendo que, recordando de que Jesús nos dijo que Dios cuida de las aves. Dios viste las flores del campo. ¿Cómo no nos cuidará también a nosotros? Dios da de manera cotidiana, sistemática, comprometida a nuestras necesidades. El apóstol Pablo dijo: mi Dios pues suplirá todo cuanto os haga falta conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Por eso, confiando en ese Dios que sustenta, que da de manera así, es que Él dice: todo lo puedo entonces en Cristo que me fortalece. Cuando leemos entonces Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6, dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídesela a Dios. Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Hay tres rasgos aquí del dar de Dios. Dios da generosamente, espontáneamente, libre por amor. Y dice que da a todos. De manera que no hay preferido para Dios. Ni Él tiene favoritos, ni Él está desestimando a nadie. La palabra dice también que Él da abundantemente y sin reproche. Amado hermano, Dios da también, dice el Mateo 5:45, independiente a nuestra justicia personal. Por eso Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y Él hace llover sobre justos e injustos. Aquí les voy a dar un tema como para que se me despierten a las 8:40. ¿Cada cuánto, Eric? A ti te encantan estos temas. Hay algunos que en las redes sociales aún preguntan: ¿Dios ama al pecador? ¿Dios ama al pecador? Sí, lo que más. ¿Dios ama al pecador? No es tan fácil responder. Hay algunos, sin mencionar ahora, dice que si Dios ama al pecador, pero odia el pecado, ¿por qué es el pecador y no el pecado el que baja al infierno? Entonces, el tema no crea que es tan fácil. No crea que sea tan fácil. Pero yo voy a preguntarle a usted, es mi opinión ahora y es para reflexionar. Y saliendo de aquí, usted busca información y eso es parte para despertar la teología personal. Dios, a mi forma de ver, ama al pecador. De tal manera que Él le ama, muestra su amor sustentándole y cuidándole y proveyéndole, aún independiente a su moralidad. A eso se le llama también gracia común. Pero en el Sermón del Monte hay otro argumento para mí, y es que Jesús mismo dice a sus discípulos que deben amar también a aquellos que no le aman, y que deben amar aún a sus enemigos, porque entonces serán como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. 5:45. Entonces la invitación del propio Jesús es ser bueno y dar aún a enemigos, aún a injustos. Entonces mi gran pregunta al respecto sería la siguiente: ¿sería éticamente correcto y armonioso decir que Dios y Cristo no aman al pecador y a la vez Él nos invita a nosotros a amar a nuestros enemigos? ¿No sería acaso ilógico pensar que nosotros seríamos capaces, aún por gracia, amar a nuestros enemigos y Dios mismo no es capaz de hacerlo? Cerrando este tema para que usted pueda seguir debatiéndolo luego en su tiempo personal y con sus hermanos de confianza, debemos recordar esto: Dios da, Dios es bueno, Dios es generoso, aún con aquellos que no le honran. Porque el reclamo de Romanos capítulo 1 dice que aún recibiendo todo el bien de Dios, aún habiendo sido creado por Dios, aún siendo objeto de ese amor,
ellos no le glorificaron ni le dieron gracias. Pero eso no privó a Dios de seguir amando, de seguir sustentando y seguir dando testimonio de su fidelidad para su creación. De manera que nuestra generosidad entonces no debe estar condicionada a la persona, sino debe estar condicionada a nuestra calidad de corazón. Nosotros damos no por quien es la persona, sino por quienes somos nosotros. ¿Tiene sentido? En Lucas capítulo 6, versículo 38, dice: den y se les dará. Se les dará en el regazo una medida llena, apretada, mecida, desbordante, porque en la medida con que ustedes midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿No tiene sentido esto para lo que acabamos de decir? Debes dar, porque Dios es quien está valorando tu acto de dar. Y Él, en la medida que tú mides a otros, Él te va a medir a ti. Si nosotros nos recordamos en los contextos estos del Sermón del Monte, Jesús estaba diciendo, por ejemplo, el de juzgar. Tú no debes juzgar de manera desmedida a otros, siendo demasiados jueces de otros, porque con la medida con que tú mides, será medido. Nosotros somos conscientes de decir, perdón un momentico, debemos ser misericordiosos porque queremos recibir misericordia. Debemos perdonar a otros, Mateo capítulo 6, la oración modelo, porque Dios así nos perdonará a nosotros. Bueno, en el acto de dar es lo mismo. En la medida que tú das, Dios, no el que recibe el regalo, Dios te dará a ti. Dice Lucas capítulo 11, versículo 9 al 13. Así que os digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abre. Antes de seguir el pasaje debemos recordar una vez más Santiago capítulo 1, versículo 5. El que tiene falta de sabiduría, pida. Lo que podemos decir es que Dios da, Dios quiere dar, pero muchas veces Dios da dentro de la clave de la oración. Si pides, recibe. Si buscas, encuentras. Si llamas, se te abre. Entonces, toda la generosidad de Dios está al alcance de sus hijos que hacen una oración de fe, creyendo que Dios es bueno para dar todo lo que promete. ¿Quieren tener más argumento con eso? Sigue el pasaje. ¿Quién de ustedes que sea padre puede levantar las manos los padres? Wow, Jotin, ¿cómo se siente eso? ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar, subrayo, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Amado hermano, Dios es un Padre extraordinario, incomparable. Y Él dice que Él va a dar si nosotros les pedimos. Cuando nosotros no nos damos a la oración y no confiamos en la generosidad de Dios, entonces sucede lo siguiente. Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Deseas algo y no lo consigues. Matas y sientes envidia y no puedes obtener lo que quieres. Riñes y haces la guerra y no tienes, porque no pides. Porque no pides. Lo que quiere decir que cuando no nos damos a la oración de fe, creyendo en la generosidad de Dios, nosotros nos damos a la tarea de conseguir las cosas de la manera incorrecta. Y al final
no lo obtenemos. Porque solo Dios da a quien Él quiere y da cuanto Él quiere. Y ha dicho que Él obrará a tu favor en respuesta a tu oración de fe. Ahora, déjeme decir lo siguiente. Mateo 7:6. Jesús está enseñando a sus discípulos. Estamos otra vez de regreso al Sermón del Monte. No den lo sagrado a los perros. No sean que se vuelva contra ustedes y lo despedacen. Ni echen las perlas a los cerdos. No sea que la pisoteen. ¿Qué estará diciendo Jesús? Aquellos que rechazan, o sea, si Dios es bueno, si Dios da, pero Dios sabe que hay gente, que hay personas que van a rechazar lo que Dios está dando. Entonces, si ellos rechazan lo que Dios da, Dios no te va a caer atrás. Okay. Para que tú lo recibas. Si tú no lo quieres. Esa es una aplicación. Esa es una aplicación, pero lo que está diciendo el versículo es Jesús diciendo a sus discípulos: ustedes no den lo sagrado a los perros, ni las perlas a los cerdos. ¿Un perro puede valorar lo que es sagrado? ¿Un cerdo puede estimar el valor de unas perlas? Eso y un boniato es lo mismo. Entonces, lo que está diciendo Jesús también, lo tuyo es una aplicación. Lo que dice Jesús entonces, ustedes, siendo discípulos e hijos del reino, van a encontrarse con personas que no van a saber apreciar lo que Dios les está dando. No van a saber valorar lo que Dios les está dando. Ustedes mismos deben aprender de Dios que Dios se priva de dar a aquellos que no estiman lo que están recibiendo y lo que se le están compartiendo. Por tanto, ustedes mismos, que son embajadores suyos, que son heraldos suyos, que son siervos suyos, deben saber que a las personas que no estiman las riquezas espirituales del reino, no se les debe estar mendigando, ni insistiendo, ni presionando, porque Dios mismo no lo hace. Entonces, para nuestro tema tengo la siguiente aplicación, y es que Dios da, pero nosotros debemos saber apreciar lo que nos ha dado. Porque si no apreciamos lo que ya tenemos y lo que Él nos ha dado, déjeme decirle que no hay ninguna razón para que nosotros pidamos más, ni para que Él nos dé más de lo que hoy tenemos. No, Señor, yo quiero estos dones. ¿Qué estás haciendo con lo que ya tienes? Señor, yo quiero saber más de la Biblia, sobre todo esta profecía, este libro, este pasaje que es tan difícil. Bueno, ¿qué estás haciendo con lo que ya sabes? Señor, porque yo quiero comprar tal cosa, yo quiero invertir en tal cosa, porque yo quiero ayudar en tal cosa. Bueno, ¿y qué estás haciendo con lo que ya tienes? Señor, yo quisiera que cada día fuera de 48 horas, porque así trabajaría esta y el resto te serviría más. Bueno, ¿qué estás haciendo con esa media hora libre que tienes? Debemos saber apreciar lo que Dios nos ha dado para que eso nos prepare para lo que Dios quiere darnos más. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pone el Señor. El que no es fiel en lo poco, en lo mucho, tampoco será fiel. Amado hermano, estos son dos versículos que quiero dejarle para terminar. Y es lo que debe inspirarnos a ser generosos. Uno, Proverbios 19:17. Y el segundo, Mateo 5:16. Proverbios 19:17 dice: servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Tú sabes la diferencia entre un pago y un préstamo, ¿verdad? Entre un loan y un cheque de fin de semana. ¿Tú sabes la diferencia, Camil?
Un loan, ¿qué significa? Hay que pagarlo. El cheque, Fabio, Bueno, pues lo gastamos. ya. ¿No lo devuelve? No. Bueno, quien da un cheque a un pobre Sí. está contrayendo un loan con el Señor. Es decir, que lo que tú das sin retorno es un préstamo que Dios pagará lo que otro no puede pagar. Dios sabe pagar bien. Por eso Jesús dijo, cuando ustedes lleguen los holidays, cuando lleguen los momentos de que tú quieras hacer un banquete, cuando tú quieras hacer una fiesta, piensa en esto. Considera invitar al menos algunos que no pueden retribuirte esa comida. Porque entonces el Señor que ve ese corazón es quien pagará. Dice Mateo capítulo 5, versículo 16, hagan brillar delante de todos para que puedan ver sus buenas obras y alaben a su Padre que está en los cielos. Ya tenemos el mensaje en nuestros labios del Evangelio que puede salvar. Ahora sumemos a eso las credenciales de las buenas obras de los hijos de Dios, para que entonces la respuesta sea la que esperamos. Que todos glorifiquen al Padre. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche. Y gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser enriquecidos, Señor, en toda gracia. Que nuestro corazón, Señor, pueda ser libre para entregarnos sin reserva a ti primero y luego a otros, empezando desde la casa, Señor. Que las esposas puedan entregarse a sus esposos e hijos, y sus esposos y los hombres, nosotros podamos entregarnos a nuestras esposas e hijos en casa. Padre, que podamos nosotros servirnos unos a otros en amor, allí donde no hay recompensa, allí donde no hay elogio, allí, Señor, donde no hay salario, que podamos nosotros darnos. Gracias, Señor, por los modelos de padre que hemos tenido a nuestro alrededor, que hemos visto su generosidad en darse a sí mismo con sacrificio, entrega, dedicación, sin reserva, Señor. Gracias. Padre, oramos para que nosotros como iglesia podamos armarnos del mismo pensamiento de Cristo, quien se dio, quien sirvió, quien fue fiel hasta la muerte, quien aún entregó su cuerpo para ser quebrado, Señor. Habiéndolo dado todo, habiéndolo entregado todo a lo largo de su vida, aún su propio cuerpo lo ofreció en el altar. Padre, ayúdanos a crecer en esa dirección. Danos tu gracia, Señor. Que durante este mes nosotros podamos seguir alimentando este sentimiento. Por favor, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, familia, una vez más por estar aquí. Gracias por estar escuchando con tanta atención. Y oro para que esta palabra continúe talando nuestras vidas y transformándonos más y más como discípulos de Jesús. Feliz noche. Bendiciones.